Mecanismos de reacción: flechas, nucleófilos y electrófilos. Estos compuestos son nucleófilos. Un nucleófilo es un ion o un compuesto capaz de donar un par de electrones. Los compuestos anteriores tienen carga negativa. Estos de aquí arriba también son nucleófilos. A pesar de no tener una carga negativa, también tienen pares libres de electrones. Estos también son nucleófilos. A pesar de no tener una carga negativa, tienen el doble y triple enlace, es decir, los enlaces pi. Y los enlaces pi son zonas del espacio de alta densidad electrónica. Estos no son nucleófilos, son electrófilos. Los electrófilos son compuestos o iones pobres en densidad electrónica. Por eso pueden ser atacados por nucleófilos, que son altos en densidad electrónica. El cloro remueve densidad electrónica del carbono por inducción. En el caso del oxígeno, remueve densidad electrónica por inducción y por resonancia. En este ejemplo, vemos a un electrófilo, el carbocatión, ser atacado por un nucleófilo, el ion cloruro. El electrófilo, pobre en densidad electrónica, es presa fácil para el nucleófilo, buscando regalar sus pares libres de electrones. Los nucleófilos pueden ser fuertes o débiles. Un nucleófilo fuerte ataca rápido, mientras que un nucleófilo débil ataca lento. Pero los nucleófilos también pueden ser bases, es decir, pueden desprotonar. En este ejemplo, los electrones del enlace pi actúan como base, desprotonando al ácido clorhídrico. Nucleofilicidad y basicidad son fenómenos diferentes. La nucleofilicidad está determinada por la velocidad, es un fenómeno cinético. La basicidad es un tema del equilibrio de reacción, es un fenómeno termodinámico. En este ejemplo, vemos que una base débil, H2O, puede ser igual a un nucleófilo débil, mientras que una base fuerte, OH, puede ser también un nucleófilo fuerte. Pero también un nucleófilo fuerte puede ser una base débil y viceversa. Analicemos el siguiente mecanismo. El OH actúa como nucleófilo, atacando al carbono del éster, que es electrófilo. Es electrófilo por la resonancia e inducción ejercida por el oxígeno. Después, el OH también actúa como base, desprotonando la molécula. En esta otra molécula, de forma similar, los enlaces pi del alqueno actúan primero como base, desprotonando al ion hidronio. Seguidamente, el agua después actúa como nucleófilo, atacando al carbocatión. Finalmente, el agua actúa como base y desprotona la nueva molécula para formar un alcohol como producto final. Las flechas en los mecanismos significan el movimiento de electrones. En los mecanismos iónicos solamente hay 4 tipos de movimiento de flecha: por ataque nucleofílico, por transferencia de protones, por pérdida de un grupo saliente o por un rearreglo. Por ejemplo, en este mecanismo, primero vemos la transferencia del protón, desprotonación, luego la pérdida del grupo saliente y finalmente el ataque nucleofílico. En este otro ejemplo, vemos un mecanismo similar. Primero, la transferencia del protón, desprotonación, luego la pérdida del grupo saliente y finalmente el ataque nucleofílico. Finalmente, en este mecanismo concertado significa que ocurre en un mismo paso, vemos un ataque nucleofílico seguido de la pérdida de un grupo saliente. Spoiler alert: la reacción anterior es una SN2. Aplicando lo aprendido, ¿qué pasos observas que ocurren en este mecanismo de reacción?
Primer paso, desprotonación o transferencia del protón. Segundo paso, la estructura entra en resonancia. Tercer paso, desprotonación o transferencia del protón. Recuerda que en química todo tiene que ver con energía, y las moléculas siempre buscan los estados de energía más bajos, donde estén más cómodas. En el mecanismo anterior, ¿qué paso es el que requiere más energía? En la gráfica podemos observar unos valles y unas montañas. Esta gráfica es un diagrama energético. Las montañas son las siguientes. Los valles son los siguientes. La montaña más alta representa el paso limitante de reacción, en este caso, la pérdida del grupo saliente. Los valles representan los intermediarios. El primero, un intermediario con oxígeno positivo, y el segundo, un intermediario con carbono positivo, un carbocatión. Los carbocationes tienen una escala de estabilidad. Mientras más sustituido esté un carbocatión, mientras más R's tenga, es decir, más enlaces, más estable es. Los carbocationes se pueden estabilizar por resonancia, ya que la carga negativa está repartida por toda la molécula. Si tienes un carbocatión secundario o primario y existe la posibilidad de transferirle un metil o un hidrógeno, la molécula lo hará. Lo anterior generará un carbocatión terciario, que es más estable. Fin.